Ok, para el cálculo de aceleraciones vamos a ver este ejemplo del 4 barras que ya les había explicado para obtener lo que es el cálculo de velocidades. Nos dan la condición que la velocidad angular de entrada, que es la omega de 2 de nuestra manivela, sigue siendo de 60 RPM en sentido antihorario de manera constante. Nos piden determinar lo que es la aceleración de E y lo que es el alfa de 3. De la misma manera podemos calcular la aceleración de C o la aceleración angular del elemento número 4. Recapitulando, nosotros habíamos calculado lo que son las velocidades de cada uno de los puntos. Obtuvimos este triángulo de velocidades, donde posteriormente ya nada más medimos cada uno de los vectores, realizamos la regla de 3 y obtuvimos las velocidades reales. Esto es importante, trabajar con las velocidades reales para poder obtener lo que son nuestras aceleraciones, en este caso las aceleraciones normales. Una de dos, podemos trabajar nada más con las velocidades tangenciales, que son las que salen del triángulo de velocidades, o en su defecto obtener las aceleraciones angulares. Esto me va a servir para qué razón, o por qué razón, para poder determinar lo que son las aceleraciones. Aquí nuevamente comenzamos a trabajar por tipos de movimiento. En particular, comienzo trabajando con lo que es el punto B, que pertenece a nuestra manivela de entrada número 2. Por lo tanto, como es un movimiento de rotación, de manera general voy a tener que la aceleración de B va a tener una componente normal y una componente tangencial. Por lo tanto, la aceleración normal la podemos obtener en función de la velocidad angular al cuadrado por el radio de la manivela. En este caso, la velocidad angular ya es dato. Lo único que estoy haciendo aquí es convertirlo, trabajarla a radianes sobre segundo, elevarla al cuadrado, multiplicarla por el radio. Obtengo la magnitud de lo que es la aceleración normal del punto B. La aceleración de B, tangencialmente hablando, en este caso la podemos determinar en función de la aceleración angular del elemento 2, obviamente, por su radio, pero ¿qué es la aceleración? Es la derivada de la velocidad, pero si recuerdan, el dato que nos da el problema, aquí se pueden dar cuenta, nos dice que la velocidad angular es constante, por lo tanto la derivada de una constante es 0. Por eso elimino el término aceleración angular del elemento 2. ¿A dónde voy? A que nada más el elemento número 2 o nuestra manivela de entrada 2 va a tener la componente aceleración de B normal. Por nada más como recordatorio, las aceleraciones normales siempre van dirigidas hacia donde está el punto pivote o nuestro eje de rotación, que en este caso, recordando el dibujo del mecanismo, es el punto A. Por lo tanto, mi vector aceleración de B normal pasa 45 grados en esta dirección. Nuevamente, la misma ecuación que utilicé para graficar lo que son las velocidades, nada más la derivo respecto al tiempo y obtengo mi ecuación para aceleraciones. Nuevamente, esto es a conveniencia mía o a conveniencia de cada uno de ustedes. Por lo tanto, la aceleración de B nada más tiene componente normal. La aceleración de C pertenece a nuestro elemento de salida número 4, que si recuerdan es un balancín, o en su defecto puede ser otra manivela. Como hay una tendencia a rotar, nuevamente descompongo en aceleración de C normal y en aceleración de C tangencial. Aquí quiero que se den cuenta de algo. La aceleración de C normal la estoy obteniendo a partir de la velocidad de C, tangencialmente hablando, elevada al cuadrado entre el radio. Obtengo su magnitud. Ojo, la aceleración normal la puedo obtener ya sea con la velocidad angular del elemento por el radio, o en este caso lo que yo estoy haciendo es utilizar la velocidad tangencial entre el radio. Por una u otra forma llegamos al mismo resultado. Ahora, la parte de la aceleración de C tangencial la dejo expresada. ¿Por qué razón? Porque no conozco la aceleración angular del elemento 4. Obviamente sí conozco el radio. Físicamente, aquí estoy recreando lo que es mi elemento de salida número 4. Este es mi elemento número 4. Está pivotada en el punto B. Por lo tanto, este punto va a rotar. Genera un vector perpendicular al elemento número 4 que puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Sobre este vector va a aparecer este término de aceleración tangencial. Es perpendicular al radio. Como les comenté,
El componente normal o la componente normal va a ir dirigida hacia el eje de rotación. En este caso es el punto D. De esta sí conozco su magnitud. Siguiendo el orden de la ecuación, me falta calcular el término relativo de aceleración. Nuevamente, ¿cómo se mueve el punto B suponiendo al punto C fijo? Estoy haciendo referencia a un movimiento de rotación, que si ustedes observan, el punto C es el que yo estoy suponiendo como fijo, el punto B es el que va a rotar, por lo tanto, nuevamente tengo componente normal y tengo componente tangencial. La componente normal la obtengo de la velocidad relativa al cuadrado entre el radio, obtengo su magnitud. La componente tangencial, como el punto B y el punto C lo definen al elemento 3, nada más dejo expresada la componente tangencial en función de la aceleración angular y del radio. Aguas, físicamente, aquí si se dan cuenta, el punto C es el que yo considero como fijo. Mi punto B es el que va a tratar de rotar o va a rotar, por lo tanto, genero vector perpendicular al elemento BC, que se va a llamar aceleración de B vista desde C tangencial. Puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. La componente normal ya conozco magnitud, dirección y sentido. En este caso, si ustedes observan, va a ir colineal a lo que es el elemento BC, a estos 23 grados, y van a entrar a nuestro punto pivote, que en este caso yo estoy considerando el punto C. ¿Qué es lo que hice? Aquí les escribí la ecuación que voy a graficar. Si se dan cuenta, este término hace referencia a la aceleración de B. La suma de la normal y la tangencial hace la aceleración de C total o resultante. Y el último término, por obvias razones, es mi término resultante relativo. Esta es la ecuación que yo voy a graficar. ¿Qué es lo que les recomiendo? Generalmente les pido que determinen primero todos los valores o magnitudes de los vectores de aceleración, todos los que puedan calcular o determinar. ¿Para qué? Para que yo evaluando entre el valor mayor, en este caso el valor mayor o la magnitud mayor, resultó ser la aceleración de B normal, y el valor menor o la magnitud menor, que en este caso es el término relativo normal. En este caso yo estuve jugando con la calculadora. Jugando me refiero con que ver de qué forma puedo yo graficar y proponer esta escala de aceleraciones de tal suerte que mis vectores queden más o menos de buen tamaño. Ojo, esta escala es a conveniencia y depende de las magnitudes. En particular, aquí yo estoy proponiendo esta. Puedo meter una escala de 1 a 10. Eso implica, ¿qué cosa? Que mis vectores queden un poco más grandes y el error sea menor. A continuación voy a comenzar a graficar. Aquí nuevamente aparece la ecuación general. Ojo, ¿cómo ubico o cómo escribo esta ecuación? Nuevamente, a mí me gusta siempre conocer la resultante. En este caso mi resultante nada más tiene un término normal. La conozco en su totalidad, por lo tanto, comienzo trazando a partir del origen de velocidades y a 45 grados, si recuerdan del dibujo, va a salir mi vector aceleración de B normal. 45 grados hacia abajo. Nuevamente, todos los vectores salen del origen. Entonces, ya dibujé la resultante. A continuación, la componente normal. ¿Por qué pongo la componente normal? Porque es un término que conozco. Esto es bien importante, que ustedes puedan acomodar su ecuación de tal suerte que puedan graficar de izquierda a derecha lo más posible. Entonces, comienzo a trazar otra vez, a partir del origen de aceleraciones, mi vector aceleración de C normal. 88 grados hacia abajo, casi vertical, va a pasar mi aceleración de C normal. Ya no puedo trazar la aceleración de C tangencial. ¿Por qué razón? Porque no conozco su magnitud. Lo único que voy a hacer es indicar. Me refiero con indicar que entre normales y tangenciales, recordando un poquito dinámica, va a haber 90 grados. Eso es condición. Por lo tanto, lo único que voy a hacer aquí es trazar a 90 grados. Va a pasar mi término tangencial. Puede ir a la derecha o puede resultar hacia la izquierda. ¿Quién me va a determinar eso? El término relativo. Entonces, aquí si se dan cuenta, ya tracé tres absolutas, la resultante y las dos siguientes, la de C tanto normal como tangencial, desconociendo la magnitud
de la componente tangencial de C. Aquí nuevamente aplica la regla. En la punta de mi resultante, que es B normal, va la punta de mi último término. Clave: si yo conozco en su totalidad la resultante, como es el caso, voy a mandar un término conocido al final. En este caso es mi término relativo normal. En la punta de mi resultante va la punta de mi último término. Y después voy a regresarme. Vean, ya tengo graficada la aceleración de V normal, que es mi resultante. Tracé un horizontal en la punta de mi vector. Medí los 23 grados, la inclinación que tenía nuestro acoplador, y esta magnitud ya la conozco, punta con punta. Ya tracé el término relativo normal. Como ya sabemos que entre normales y tangenciales hay 90 grados, pues nada más coloco mi transportador, marco 90 grados y voy a proyectar. ¿Hasta dónde? Hasta que se corten mis vectores tangencial relativo y la tangencial de C, en este caso. Vean, en este caso me queda precisamente de esta manera. Este vectorcito se va a llamar aceleración de V vista desde C tangencial. Y ahora sí, ya puedo rellenar este vector tangencial de C. Aquí ya no se me forma un triángulo, se me forma un polígono. Entonces aquí nada más voy a borrar lo que ya no me sirve. Entre normales y tangenciales, si recuerdan, les comentaba, hay 90 grados. Y por lo tanto, en la punta de mis vectores, en este caso en el de B, por obvias razones, está el punto B. Y en este otro punto, la suma de Z normal más el vector de C tangencial implica que existe un vector. No lo voy a trazar para no confundirlos más. Este vector, que lo estoy representando como mi lápiz, sale desde el origen hasta este punto, que vendría siendo el punto C. Este sería la aceleración resultante del punto C. No me interesa por el momento, por lo tanto, aquí nada más voy a indicar que aquí está mi punto C. Como les comentaba, la suma de esta tangencial relativa y esta normal relativa me va a dar como resultado una resultante. En este caso la voy a trazar con línea punteada. Este vector punteado se los voy a pintar de esta forma, así acá abajo, es aceleración de V vista desde C resultante. ¿Qué es lo que me hace falta? Es determinar la aceleración del punto E, que si recuerdan, en nuestro mecanismo estaba el punto E sobre lo que es el acoplador. Físicamente está más cerca del punto B, por lo tanto tengo que volver a replantear la relación imagen entre dibujo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Nuevamente digo que de B a C en la imagen, entre BC de mi dibujo, esto es igual de B a E en la imagen, entre BE de mi dibujo. Todo lo que sea del dibujo lo medimos directamente o lo obtenemos de estos datos que en teoría ya tiene. Todo lo que diga imagen lo debemos de medir de nuestro polígono de aceleraciones. Por lo tanto, de B a E en la imagen es el resultado de la relación BC imagen entre BC de mi dibujo por BE de mi dibujo. Esto nada más nuevamente lo mido. Mido un vector aproximadamente de 4 centímetros. 4 centímetros en mi dibujo de B a C, que es el acoplador, mide 7. Y de B a E en mi dibujo está a 3 centímetros. Por lo tanto, 4 entre 7 por 3. A 1.7 centímetros. A partir de B voy a localizar a mi punto E. 1.7 centímetros. Ahí estamos.
este punto, ese es nuestro punto E. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Nada más voy a trazar o generar un vector desde el origen hasta el punto que acabo de ubicar. Este vector se llama aceleración de E. Ojo, aquí voy a medir la aceleración de E. Mido el vector desde el origen hasta el punto que en este caso me interesa, que es de 9.6 centímetros por la escala de aceleraciones que ocupe, que en mi caso yo ocupo una escala de 1 a 15. Por lo tanto, la aceleración real, 9.6 por 15, 144 centímetros sobre segundo cuadrado. Esa es la aceleración que lleva el punto E. Me falta determinar lo que es la aceleración angular del elemento número 3. Si recuerdan, el término que relaciona la componente tangencial, obviamente, en este caso, me piden la aceleración angular del elemento 3. El elemento 3 está definido por dos puntos, o inicialmente lo definí por dos puntos, que es el punto B y es el punto C, es lo que es nuestro acoplador. ¿Qué vector es perpendicular a este radio? Es mi vector relativo, que sería B vista desde C tangencial. Nuevamente, la aceleración de B vista desde C tangencial, en mi caso, me mide el vector 1.3 centímetros por la escala que es de 15, 1.3 por 15 da 19.5 centímetros sobre segundo cuadrado. Esa es la magnitud que lleva mi vector relativo tangente. Por lo tanto, regresando a mi ecuación anterior, la aceleración angular nada más es un despeje, la aceleración de B vista desde C tangencial entre el radio de B a C. Alfa de 3, que es 19.5, entre el radio de B a C real, que es de 7 centímetros, según el dibujo, nos da un resultado de 2.78 radianes sobre segundo cuadrado. Y de esta forma obtenemos ya sea las aceleraciones tanto lineales de cualquier punto dentro de nuestro mecanismo, o en su defecto las aceleraciones angulares. Como sugerencia, aquí si se dan cuenta, esto es la clave y deben de tener cuidado de cómo indicar precisamente los ángulos para poder formar su polígono de aceleraciones.